Capítulo 7. Caos. El 10º periódico fue arrojado, pero Miguel no se detuvo y agarró el siguiente. Este llevaba una foto de Lorena saliendo de un hotel junto a ese hombre y subiendo a un coche. El duque la seguía como una sombra. Miguel estaba demasiado atónito para reír. Desde que recuperó sus recuerdos, la visión de Miguel sobre Alejandro Levantes había cambiado por completo. Antes podría haberlo descartado como un tonto cegado por el amor. Ahora, conociendo toda la historia, incluso llamarle loco le parecía demasiado generoso. Asesino, engañador, hipócrita, una excusa de vil hombre, alguien que no conocía el remordimiento. ¿Qué demonios cree que hace ese maldito hijo de puta? No me digas que ella aceptó sus términos. Miguel se puso desesperadamente inquieto. Ese último día le había suplicado que volviera con ella sin falta. ¿Ya había cambiado de opinión? Mateo, mirando por encima del artículo, añadió: Quizá piensa que está muerto, mi señor. Me parece que su expresión no se ve un poco triste. El rostro de Miguel se torció. Esa era una posibilidad. Además, la mujer que amaba no estaba en su sano juicio. Una mujer que ya no le temía la muerte, no le iba a importar un beso o una noche en la cama. Lorena Klein era demasiado peligrosa para sus nervios. ¿Qué hombre en el mundo querría compartir a su mujer con otro? Y si lo había, Miguel no era esa clase de tonto. Si Lorena había ido con el duque desde Motril hasta La Durosa, su destino final era obvio. Bella Carosa. Sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje y depredadora. Entonces, simplemente tengo que traerla de vuelta. Alejandro Levantes no era el único loco en este mundo. Bellacarosa era una ciudad portuaria situada en el mar occidental, pero al igual que la capital, los chismes también se esparcían allí como la pólvora. La noticia de divorcio de 200 millones de pesetas de la expareja más famosa ya se había extendido hasta el extremo suroeste de Bellacarosa, y cada vez que los veían pasear como si nada, la gente no podía evitar susurrar tras ellos: He oído que está embarazada, supuestamente tenía un romance con el hijo de la princesa Adriana. Otros también hablaron sobre la apariencia del duque, que era bastante diferente a lo que recordaban. Los chalecos ajustados alrededor de su pecho desaparecieron. Lo mismo pasó con las corbatas. En cambio, ahora llevaba una camisa sencilla. Su cabello negro, normalmente tirado hacia atrás, caía sobre su frente. Quizá por eso su aura helada, que solía escalofriar a cualquiera, parecía mucho más suave. Gracias a que Lorena Klein salía cada 2 días visitando el puerto, el casco antiguo y el nuevo distrito de Bellacarosa, todos pudieron ser testigos de eso, ya que el duque nunca dejaba de acompañarla. Por otro lado, a Lorena no le importaba especialmente si su ex marido la seguía o no. Lo único que le importaba eran los rumores, principalmente si estos tenían algo que ver con Miguel. Pero nada era esperanzador. Al parecer, él aún no había regresado a Motril. Justo antes de dejar Soto, Gael había prometido enviar un mensaje a Bellacarosa si lograba encontrarlo. Sin embargo, ninguna carta había llegado a sus manos hasta ese día y Lorena seguía sin saber si estaba vivo, a salvo o algo. El anhelo siempre llegaba en los momentos más inesperados. Desde que llegó a Bellacarosa, sus planes habían ido tomando forma poco a poco. Si la reunión de hoy terminaba bien, empezaría a ponerlas en marcha a partir del mes siguiente. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, las náuseas le subieron y un mareo la golpeó. ¿Estás bien? En los últimos días, su cuerpo había estado extrañamente cansado. La opresión desde el pecho hasta la parte baja de su vientre no había disminuido en más de una semana. No es nada. Quizás sea algo que comí esta mañana o quizás simplemente es mi periodo. Pero Lorena se quedó muda a mitad de la frase, porque mientras reflexionaba sobre su ciclo, ya había pasado un tiempo desde la última vez. Su periodo solía ser regular, pero desde su regresión y el estado constante de tensión se había vuelto irregular. Alejandro, por su parte, insistió en que regresaran y viera a un médico que le recetara analgésicos, pero Lorena se negó en redondo. Se me olvidó mencionar esto, pero nunca más me obligarás a tomar sedantes, analgésicos o cualquier cosa. Estoy harta de que me trates como una mujer frágil e hipersensible. Su mirada estaba llena de desafío. Alejandro no pudo reprimir el suspiro que le brotó desde lo más profundo. No es así como te veo. Entonces, ¿cómo? Desde el principio siempre he sufrido de ansiedad y tienes ataques de pánico esporádicos. Esperas que simplemente te vea colapsar. Ante eso, Lorena la dio la cabeza como si hubiera oído algo absurdo. Me viste morir, ¿verdad? ¿Por qué no podrías ver un simple desmayo? Y por un momento Alejandro se quedó sin palabras. No.
No digas eso. Lorena a menudo le apuñalaba con palabras despiadadas como esa. Hablaba de la muerte como si no fuera nada, lo que lo ponía ansioso al pensar que ella podría hacerlo de nuevo en cualquier momento. De cualquier forma, no quiero que ningún extraño me chequee y menos tomaré ningún medicamento. Ya no sufro de ataques de pánico. Alguien me enseñó un método más eficiente que una droga. La voluntad de resistir, la certeza de que podía. Lorena había aprendido a no dejarse consumir por el miedo o la ansiedad, como quien se prepara para una ola gigante y no se deja sacudir por las ondas. Ella había vuelto a ser fuerte. Alejandro la estudió con una mirada inescrutable y luego preguntó: ¿Fue él quien te enseñó eso? Lorena no respondió, pero en su silencio Alejandro pareció encontrar la verdad. Ya veo. Fue sabio. Si Miguel Herbatos había inculcado algo así en Lorena, Alejandro no podía arrebatárselo. Ni siquiera él podía extinguir lo que ya existía. Quizás por eso se forzó a decir palabras que antes se negaba a decir. A partir de ahora, llama a tus amigos a la finca. Eso es mejor que verte deambular por las calles en pleno verano. Era un comentario demasiado cargado de significado como para dejarlo pasar a la ligera. Y más tarde, mientras subía las escaleras, Lorena repasó una y otra vez las palabras de Alejandro. Que él le dijera eso significaba que sabía con quién iba a encontrarse allí. Hasta ahora Alejandro la había seguido a donde fuera que ella iba. Siempre le decía que era para escoltarla, pero ella siempre lo había considerado poco más que vigilancia. Sin embargo, casi como para mantenerse fiel a lo que había dicho, cada vez que Lorena le lanzaba una mirada diciéndole que no le siguiera, él se detenía en silencio y luego esperaba obedientemente hasta que ella salía. Y si estaba dispuesto a permitirle usar incluso la propia residencia ducal, significaba eso que pretendía pasar por alto lo que ella estuviera haciendo. Dándole vueltas a esos pensamientos una y otra vez, Lorena subió el último peldaño y se plantó frente a una puerta desde donde se filtraban voces tenues. Este era el lugar que Lorena había estado visitando durante la última semana, y tras empujar la puerta, una voz madura la alcanzó. Finalmente está aquí. ¿Trajo las pruebas, señora Levantes? Ese hombre era el líder de la rama republicana de Bella Carosa. Lo siento, pero ya no soy la duquesa. Sigue viviendo bajo su techo, así que no desperdicie palabras. Solo responda, ¿trajo las pruebas o no? Su actitud era brusca al presionarla. Lorena recorrió con la mirada a los republicanos reunidos alrededor. La mayoría tenía la cara oculta bajo capuchas. Lorena entonces sacó un objeto y lo colocó frente a ellos. Esto debería servir como prueba. Era el mismo sello que el propio duque utilizó para finalizar los documentos, grabado con el apellido y el mástil que simbolizaba tanto Levantes como Bella Carosa. Desconcertado, el hombre preguntó si el mismo duque se lo había entregado, pero estrictamente hablando, ella lo había tomado de su despacho 3 días atrás. Incluso cuando Lorena entró a su estudio como si fuera su propia cámara, Alejandro no mostró el más mínimo desagrado. Solo parecía un hombre que observaba en silencio su comportamiento excéntrico. El duque se quedará aquí todo el año, con él fuera de la capital, a menos que los grandes nobles de Motril bajen a Bella Carosa. No les será fácil alinear sus intereses, explicó ella rápidamente. En Motril, los grandes nobles siempre buscaban la aprobación tácita de Levantes antes de llevar a cabo sus agendas. Eso no había cambiado. Parecía que Alejandro ni siquiera había informado al príncipe David de su partida de la capital. La prueba residía en la avalancha de cartas que empezaron a llegar a la finca en cuanto se difundió la noticia de su presencia en Bella Carosa, cada una sellada con los sellos de la corona y de las grandes casas. Lorena recogió todas las cartas de Motril y las quemó, para cegar los ojos y oídos de Alejandro, para cortar toda línea de contacto desde la capital, aislarle completamente allí en Bella Carosa. Por eso eligió quedarse en la residencia ducal. Así, la larga ausencia del duque se convertiría en una oportunidad para que los republicanos de Motril alzaran la voz. ¿Por qué no empezamos por lo más urgente? Primero, la cuestión de ampliar la red de comunicación. Empezó ella sacando una tarjeta. Julián Ortiz, el joven presidente de la compañía ferroviaria Ortiz, vino a Bella Carosa hace 3 días. Dijo que necesitaba financiación externa. Parece que la construcción del ferrocarril entre La Dorosa y Pasaro han agotado sus finanzas. Para terminarla se necesita fondos adicionales y conseguí un acuerdo para que Klein los proporcionara, dijo Lorena, pero el líder de republicanos frunció el ceño sin entender cómo eso se alineaba con su causa. Simple, el ferrocarril de Ortiz llevará ideales republicanos por todo el país. Con Daniel Mora muerto y la destilería sin funcionar, necesitamos un nuevo medio para conectar las fuerzas republicanas dentro de Besa. Bella Carosa sigue sin poder compartir actualizaciones con la dirección de Motril y Arnal. Lorena entonces extendió un mapa sobre la mesa
mesa y comenzó a señalar los diferentes puntos clave y el tiempo que tenían a favor. Si queremos derribar a la corona, necesitamos inteligencia más rápida que el puesto real, y un solo hombre puede cubrir todo Besen. Coloca al menos 2 o 3 mensajeros a cada provincia y divide sus funciones. Así, si se filtra información, podremos identificar rápidamente qué región está comprometida y quién es el traidor. Voces de acuerdo se alzaron por la sala, hasta que el líder de los republicanos se quitó la capucha y se presentó formalmente como Joaquín Ono. Fue una muestra de su confianza hacia Lorena. Sin embargo, había una duda. ¿Qué pasaba si se corría la voz de que el Banco Klein monopolizó el ferrocarril? ¿No lo vería la corona como algo sospechoso? Especialmente porque Lorena era la amante de Miguel, y él mismo ya había despertado la sospecha de la corona, pero Lorena sonrió. No fue Klein quien monopolizó el ferrocarril, sino Levantes. Joaquín la miró confuso y Lorena se apresuró a agregar: así que si vienen con inspecciones repentinas, solo mencionen el nombre del duque. Voy a atraer a mi ex marido a la causa republicana. Ahora sí, Joaquín la miró como si ella hubiera enloquecido. ¿Hacer que Alejandro Levantes se uniera a la causa republicana? No obstante, Lorena se refería más concretamente a difundir la mentira de que Alejandro rechazaba la monarquía de Besen y se había unido a los republicanos. ¿Cómo creerían algo como eso? Simple. Los trenes pronto cruzarían Besen llenos de republicanos a bordo. Cuando la gente lo viera, ni siquiera la corona podría negar que Levantes estaría financiando la revolución republicana. En otras palabras, al alimentar la sospecha y curiosidad del pueblo, las voces republicanas se harían más fuertes. Ya no se tendrían que esconder en las sombras. El republicanismo se convertiría en el pensamiento mayoritario. Lorena pretendía usar la fama y el peso simbólico de Levantes como un arma, un plan que nadie salvo un orate podría haber concebido. El silencio se rompió tras la objeción de Joaquín, quien preguntó qué pasaría si el duque se daba cuenta a mitad de camino. Alejandro no era un hombre tonto, de hecho, era una de las mentes más brillantes de Besen, y sin duda no se quedaría de brazos cruzados mientras veía sus cimientos temblar. Ese será mi papel, mi valor. Lorena murmuró sus palabras al final. El plan de ella se basaba en la premisa de que Alejandro o bien toleraría sus acciones o se vería obligado a tolerarlas. Bien le había dicho una vez que podía ocultarle cosas, incluso traicionarlo si quería. La única condición que exigió fue que permaneciera a su vista, pero por supuesto Lorena nunca confió del todo en esa media promesa. Aún dudaba de que Alejandro Levantes fuera siquiera capaz de dejarse cegar por el amor. Era un hombre que siempre pensaba 5 jugadas por delante de cualquiera, uno que nunca había sido un peón, sino alguien que había gobernado el tablero de ajedrez como su maestro. Por eso Lorena no depositó ningún tipo de fe en él, y la única forma de asegurar su derrota era: si no consigo evitar que el duque se dé cuenta, me aseguraré de que aunque no lo note no pueda actuar. Los muertos no pueden hacer nada, ¿verdad? Alejandro Levantes morirá en un accidente en 3 meses, un accidente que yo misma provocaré, así que no tienes por qué temer represalias. Pondré el nombre de mi banco como garantía. La sala se quedó en silencio, y en medio de esa tormenta silenciosa, Lorena permaneció totalmente tranquila. Lorena no salió del edificio hasta que el sol estaba casi poniéndose. Alejandro seguía esperándola en el mismo lugar que lo dejó, como un obediente sabueso. Ambos intercambiaron un par de frases y todo terminó allí, y por primera vez Lorena sintió que él tenía dificultades para conversar con ella, pero realmente no le importó. Más tarde, de regreso a la finca, una joven mujer con la mirada clínica los esperaba en el salón. No era el médico que Lorena estaba acostumbrada. La mujer se presentó como Natalie, y aunque Lorena se negó en principio, esta vez Alejandro se negó a ceder. No has estado comiendo apropiadamente. No te obligaré a tomar medicinas. Solo quiero confirmar que no hay nada malo contigo y no interferiré más. Lo prometo. Para ella, sus promesas valían menos que una piedra tirada al río, pero fue debido a la joven mujer médico quien le aseguró que no demoraría que Lorena cedió. Y una vez que Alejandro salió, el único sonido que quedaba en el salón era el ocasional rasgueo del bolígrafo sobre el papel. Bajo la mirada silenciosa del médico, Lorena rellenó un cuestionario de 3 páginas. Raciones recientes de comidas, horas de sueño, frecuencia de bebida. La mayoría de las preguntas eran ordinarias, pero cuando llegó a la sección fecha de su último periodo, Lorena dudó.
Había sido hace casi 2 meses y medio, y como si algo invisible la atrajera, sus ojos bajaron a la siguiente pregunta. ¿Crees que existe la posibilidad de embarazo? La había. Y cuando Lorena permaneció paralizada por demasiado tiempo, la doctora la llamó y ella marcó sin dudar que no. Después de eso, la mujer le dio unas cuantas indicaciones sobre un plan de comidas y finalmente se marchó. Lorena entonces subió a su habitación y pasó frenéticamente las páginas del calendario marcando sus ciclos recordados, los días más fértiles para la concepción y el día que Miguel dejó Motre, 9 de junio. No necesitaba obligarse a recordar lo que había hecho con él ese día. Ahora era 20 de julio. Ya había pasado 1 mes y 10 días, más que suficiente tiempo para que aparezcan los síntomas: dolor de cabeza, cansancio, inapetencia. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, hubo un golpe en la puerta, seguida de la voz amortiguada de Alejandro que se adentró. A pesar de que ella había cerrado con llave, él siempre llevaba una llave maestra con él, y en el instante en que se dio cuenta de que su santuario había sido vulnerado, su tensión se disparó bruscamente e inconscientemente Lorena retrocedió. ¿Podría el médico haber sentido algo? ¿Podría haberle revelado algo a Alejandro? ¿Qué te dijo el médico?, preguntó tratando de mantener la calma, pero las cejas de Alejandro se alzaron. Que no hay nada de qué preocuparse. Él se inclinó sobre ella y besó su mejilla. Es un alivio que no pasa nada. Su corazón, que se había desplomado, volvió a latir con fuerza. Si ni siquiera ella misma había notado ningún cambio, no había forma de que Alejandro lo notara y sospechara. No era nada de lo que preocuparse. Nada. Pero Alejandro Levantes nunca fue un hombre que se mantuviera dentro de los límites de la razón, ¿verdad? No sabes lo que estaba imaginando ahí fuera hace un momento, pero prefiero no ponerlo en palabras. Por otro lado, me preocupa la irregularidad de tu ciclo. Si tu salud se debilita, será más difícil tener hijos. No era la primera vez que mostraba una fijación anormal con que ella tuviera un hijo. Además, no dejaba de mencionar el futuro que compartirían. Como dije antes, trae a tus amigos aquí. Si es incómodo, me apartaré. Hasta ayer su obsesión, aunque asfixiante, no le había resultado del todo desagradable, porque cuanto más se aferraba a ella, más fácil sería llevarlo directamente a su tumba. Pero ahora, por primera vez, Lorena sentía un peligro real. Así que, ¿no te importa a quién traigo? Incluso si es alguien como Julián Ortiz. Ante la mera mención del nombre de otro hombre, la expresión de Alejandro se transformó. Yo mismo eliminaré a tipos como ese. Podrías desaparecer en silencio. ¿Te sorprende? Si no te gustan mis métodos, entonces debes de tener cuidado antes de que tenga que quitártelos de encima. Alejandro había elegido las palabras que creía más suaves, pero para Lorena no era ninguna amabilidad. ¿Y si no lo hago? ¿Qué si te dijera que voy a volver a casarme? La habitación se quedó en un silencio sepulcral y sin aviso, él la apretó contra él. Pensé que a estas alturas ya habrías aprendido a tratarme, Lorena. El calor se desvaneció de la voz de Alejandro. Te permití el divorcio, pero hasta ahí llega mi benevolencia. Si tienes curiosidad por saber en qué estado acabará tu próximo marido, ve, inténtalo. Su agarre de hierro le apretó la cintura hasta que le dolió. La presión en su abdomen hizo que el miedo de Lorena aumentara. Está bien, no lo decía en serio. ¿De verdad? ¿Desde cuándo eres de los que hacen amenazas vacías? La cama crujió cuando él se montó encima, con ella debajo. Una sensación mareante le invadió, pero solo Alejandro se alzó sobre su visión. Luego, sin que lo esperara, enterró su rostro en su cuello e inhaló profundamente. Atrapada bajo su peso, desde las caderas hasta el pecho, no podía moverse en absoluto. «Quítate, pesas demasiado», se quejó ella, pero él continuó con su monólogo. ¿Cómo se supone que voy a asegurarme de que el nombre de otro hombre nunca salga de tu boca? Si no dijeras cosas así, podría ser más indulgente contigo. Ni siquiera me molestaría en preguntar dónde usaste el sello de Levantes. Todo justo como quieres, exactamente como quieres. ¿Por qué no puedes hacer algo tan sencillo? Su voz ronca por la frustración salió mientras inclinaba la cabeza y arrastraba los labios por la línea de su mandíbula, mejilla hasta los valles de su pecho, donde mordisqueaba pequeños rubores florecían como flores magulladas. Estaba dejando marcas a la vista como castigo o como advertencia. Lorena quería apartarlo, pero apenas logró alzar su mano y posarla sobre su cabeza. Su fino cabello negro se deslizó entre sus dedos y al hacerlo, sus besos se detuvieron. Hazlo otra vez. Tal como él mismo había afirmado, manejar
dejar a Alejandro no era tan difícil. Le gustaba su aroma, su voz, su tacto. Todos sus años como marido y mujer no le habían hecho inmune. Y como nunca le había mostrado afecto, ni siquiera dicho un te quiero, incluso la más mínima señal de calidez le dejaba indefenso. El Alejandro que tenía sobre ella le recordaba demasiado a sí misma hace mucho tiempo, cuando se había sentido sacudida por las escasas sonrisas que él le dirigía. Con los ojos cerrados, como un sabueso satisfecho y relajado, Alejandro respiraba con calma bajo la mano de Lorena. Sin embargo, su calma duró poco. Eso es en parte culpa tuya por difundir ese maldito rumor de tu embarazo. Te acostaste con ese cabrón. Ningún hombre te habría dejado intacta. Por eso lo maté. No solo él. Todos los hombres de este mundo son iguales, Lorena. Te anhelan. Están desesperados por tenerte, como perros. Alejandro a veces soltaba tal locura con una facilidad aterradora. Lorena contuvo las ganas de escupir de vuelta que los celos eran una enfermedad o que su hombre no se habría rendido sin luchar, pero en cambio solo siguió acariciando su cabeza. Joaquín miró sorprendido a la mujer que cruzó la puerta. Era Natalie, la doctora que habían infiltrado en la casa del duque. Y saltándose cualquier preámbulo, la mujer preguntó sin rodeos si realmente podían confiar en la ex esposa del duque. Joaquín alzó una ceja mientras preguntaba si había notado algo sospechoso. Pues creo que podría estar embarazada. El hombre se quedó paralizado, desconcertado, patidifuso, muermo. No estarás hablando de ese rumor que se extendió por Motril hace 2 meses, ¿verdad? Pero Natalie negó enumerando los síntomas de Lorena. Por ahora fingí no notarlo delante del duque, pero ¿qué opinas? Como asistiré regularmente a la residencia como médico de la casa, necesito saberlo. La expresión de Joaquín delataba incertidumbre, molestia, duda. Si está embarazada, entonces, ¿ese niño es del duque? Pero antes de que ella respondiera, en ese momento la puerta se abrió y un rostro familiar se reveló ante ellos. Creo que escuché algo bastante interesante. Su voz era suave, pero solo su voz. ¿Qué es lo que acabas de decir acerca de Lorena? Los rasgos finos de Miguel estaban marcados por una sonrisa que podría haber congelado hasta el mismísimo infierno. Lorena miró fijamente los estallidos de papel de colores que bordaban el cielo en todos los tonos. Todos alrededor lucían alegres. Era la ceremonia de finalización del ferrocarril de la compañía Ortiz. La gente aplaudía, reía, pero Lorena estaba desincronizada debido a que su mente seguía regresando a hace 3 días atrás. A la mañana siguiente, después de la visita de Natalie, Lorena visitó una clínica entre las calles concurridas. Evitó la mirada de Alejandro, se tapó la cara de los médicos y enfermeras y cuando terminó el examen ya estaba agotada antes de poder sentarse frente al médico, quien le dio su diagnóstico como una sentencia de muerte. Sí, estaba embarazada. El matasano siguió hablando dando recomendaciones, pero lo único con lo que Lorena se quedó fue con lo último. Si no quiere abortar espontáneamente, evite el estrés. Los primeros meses siempre son de riesgo. Salga, beba un poco de agua, abra los ojos bien y la próxima vez, por favor, venga con el padre del niño. Ni siquiera sabía cómo había salido de la clínica. Incluso 2 días después su cabeza seguía nublada. En cada visión de su futuro que había imaginado incontables veces, nunca había nadie más que ella misma y Alejandro. ¿Qué significado podría tener esta vida repentina? ¿Una bendición de Dios o una desgracia imprevista? En esos momentos, el tren estaba a punto de partir. A bordo iban contactos republicanos dirigiéndose a Motril y Arnall. También tenían la tarea de difundir la noticia sobre el comportamiento sospechoso del duque. Para el mes siguiente, los rumores se difundirían por las principales ciudades de Besen y cuando agosto terminara, los rumores se consolidarían hasta convertirse en hechos. Una vez que todo el poder y la riqueza bajo el nombre de los levantes estuvieran resueltos, el plan de Lorena alcanzaría su etapa final. El método para arrastrar a Alejandro a la muerte ya se había decidido en el momento en que ella abandonó el monasterio de Soto. Ambos habían estado viajando juntos en coche. Había planeado tomar ella misma el volante y conducirlo sin parar hacia el acantilado más alto y junto al mar de Bella Carosa, para luego precipitarse en el mar muy abajo, estrellarse, hundirse, desaparecer. La segunda muerte que Lorena había preparado sería tan simple y fácil como la primera, pero ahora la idea de morir ya no le parecía tan fácil. ¿Cómo podría matar a su propio bebé? Por suerte y gracias a que sabía esconder sus emociones, Alejandro no había sospechado nada aún, pero el problema estaba en el futuro. El médico había dicho que su barriga empezaría a notarse a partir del mes siguiente. ¿Cómo iba a ocultarlo? Alejandro había resultado ser más pegajoso
hermoso de lo que hubiera imaginado jamás. Siempre la estaba abrazando, acariciaba su vientre obsesivamente y la besaba varias veces al día. Con su temperamento, ¿qué haría si descubriera que el niño dentro de su vientre era de otro hombre? Ni siquiera podía empezar a imaginarlo. La voz de Julián la sacó de sus pensamientos, pero al notar su palidez, el joven empresario se acercó a ella con cautela y susurró la pregunta que lo tenía inquieto. ¿Es posible que el duque la haya estado oprimiendo, mi señora? Las palabras del joven despertaron la mente de Lorena. Si Julián Ortiz investigaba las huellas del duque y difundiera la noticia de que estaba en contacto con republicanos contra la familia imperial, sería el escenario más fluido posible. Lorena apenas logró esbozar una leve sonrisa en los labios. Ni siquiera necesitaba actuar como la mujer trágica, pero justo cuando separó sus labios, de repente se quedó paralizada como una estatua. Entre la multitud de enfrente apareció una silueta familiar. Los ojos de Lorena se abrieron como faroles, como alguien que acababa de ver un fantasma. El pelo medio atado de color castaño dorado ondeaba con el viento artificial dejado por el tren que partía. Una camiseta se ceñía a sus anchos hombros sin dejar espacio. Algo cubría el puente de su nariz y sus ojos, y de pronto sus ojos rojos pronto chocaron con los de ella. Julián siguió su mirada y tan pronto lo vio llegó a la misma conclusión que ella. Ese hombre era Miguel Herbatos. Entonces Lorena giró y se echó a correr. Sorprendido, Julián la llamó, pero Lorena siguió avanzando entre la multitud gritando el nombre de Alejandro frenéticamente. Porque, ¿qué pasaba si Alejandro veía a Miguel? Si Julián lo había reconocido de lejos, eso significaba que Alejandro también lo haría. ¿Cómo se le ocurrió que esas gafas servirían de disfraz? ¿Miguel Herbatos estaba loco? Lorena gritó como una loca, con voz desesperada. A lo lejos vio a Alejandro conversando con alguien. Ella volvió a gritar y esta vez, reconociendo su voz, Alejandro giró la cabeza de golpe hacia el sonido, pero Lorena ya no estaba por ninguna parte. En algún momento, mientras se abría paso entre la multitud, una mano grande salió disparada y tiró de ella con una fuerza abrumadora. Sus pasos se enredaron, su cuerpo tambaleó violentamente y el aroma que siempre le había adormecido en un sueño pacífico invadió sus sentidos. ¿A dónde vas, Lorena? La voz en su oído era mitad sueño, mitad realidad. Una voz seguramente creada por el propio Dios para fascinar a los humanos. Desde el día en que explotó el coche hasta ahora, la rabia de Miguel se acumuló día tras día, lista para estallar. No fue solo por la vieja furia heredada de su vida pasada. La paciencia sobrehumana de la que se sentía orgulloso por fin empezaba a quebrarse. Pero ¿a quién y a qué iba realmente dirigida su ira? ¿Al duque o a Lorena? 4 días. Hoy se cumplía el 4º día desde que llegó a Bellacarosa. Durante 4 días había observado a Lorena mientras se movía por las calles, y en esos 4 días ni una sola maldita vez estuvo separada de ese hombre. Esa mujer realmente tenía talento para volver loca a la gente, pensó, y cuanto más veía, más entendía por qué Alejandro Levante se aferraba a ella de forma tan patética. Y entonces llegó el momento que finalmente llevó a Miguel fuera de la razón. Y al otro lado de la vía, Lorena lo vio primero, y en un instante le dio la espalda y huyó, así como si nada. Pero lo peor de todo era que gritaba el nombre de otro hombre. ¡Qué descaro! ¿Acaso quieres ser castigada? Uy, y de pronto se encontró corriendo detrás de esa mujer loca que lo volvía loco, y en exactamente 10 zancadas, Miguel alcanzó a Lorena, como una bestia feroz que atrapaba a su presa. ¿Has estado bien, Lorena? La sonrisa en los ojos de Miguel era todo menos ordinaria. Lorena sintió una escalofriante familiaridad porque esa era la misma luz que los ojos de Alejandro Levantes había tomado en las raras veces que perdió la razón. Quizás los hombres, cuando la locura los dominaba, siempre dejaban que esa intención asesina se filtrara de sus ojos, pero eso no era lo importante ahora. El demente no parecía tener intención de esconderse. Totalmente en pánico, tomó la mano de Miguel y tiró de él. No había otra manera. No podía deshacerse de Alejandro, así que solo podía esconder a ese hombre en otro lugar. Y poco después, ambos se escondieron en un almacén vacío. Pero antes de que Lorena pudiera siquiera levantar la cabeza, aún jadeando por la carrera, Miguel ya había agarrado su rostro y la había besado. ¿Qué digo besado? La estaba devorando. Él se enroscó con ella sin restricciones. Los besos codiciosos surcaron un camino de su mandíbula a su cuello, donde Miguel enterró sus dientes. El dolor era lo bastante agudo como para escocer y palpitar, y Lorena sentía que iba a ser devorada viva. No obstante, él se separó de ella y la miró directamente. Creo que tienes mucho que explicar, señorita Klein. ¿Por qué huiste de mí? ¿Y por qué el duque sigue a tu lado? Su voz retumbó bajo su oído como una caverna, pero no era una pregunta que provocara una respuesta, ni una formulación
acumulada por curiosidad. Parecía una última oportunidad de alguien que ya conocía su plan en detalle, como alguien que advierte claramente había oído todos los detalles de Joaquín. No intentaba huir. Entonces, Tenía miedo que siguieras mostrando tu cara tontamente y él intentara matarte otra vez. Y tú me mentiste. Dijiste que irías a Arnal, pero fuiste a Soto y luego simplemente desapareciste. Pensé que habías muerto. En cuanto las lágrimas empezaron a caer de su barbilla, la ira de Miguel perdió algo de su filo. eso no explica por qué sigues viviendo bajo su mismo techo. Eso es parte de mi plan. No estoy con él porque me guste. Alejandro no es el tipo que dejaría que nadie más que yo lo mate. Y si quiero asegurarme de que deje de existir, tengo que... ¿Apuñalarlo en el corazón? ¿Dispararle en la cabeza? Pero Lorena, ¿por qué tienes que morir tú también en el proceso? Las pestañas de Lorena temblaron. ¿Cómo es que...? ¿Cómo lo sé? ¿Crees que cuando te entregué esa arma, lo hice para que te volaras la cabeza? Dijiste que no había otra salida. ¡Pero lo había! Había miles de formas. Pero elegiste huir porque no querías vivir. ¿Y ahora pretendes hacer exactamente lo mismo? ¿Acaso olvidaste lo que te enseñé? Para ese punto, Miguel la sacudía de los hombros con absoluta desesperación, mientras sus ojos enrojecidos reflejaban el mismo brillo tembloroso y desbordado de las lágrimas de Lorena. En el pasado, ella había abandonado la voluntad de vivir, y bajo su obsesión por la venganza contra Alejandro yacía un alma frágil, drenada de todo deseo de vida por la brutal realidad. ¿Y qué era diferente ahora? Cuando regresó, ¿qué voto se había hecho a sí misma al llamar a su padre? Que en esta vida no solo repetiría la frase estoy bien, sino que de verdad viviría bien. Eso era lo esencial, no la venganza, y en algún momento había olvidado ese voto. La resignación se había convertido en un hábito, uno que nunca se había desprendido. Darse cuenta de esto indignó a Lorena y se encontró preguntándose por qué debía morir. En esta segunda vida tan arduamente ganada, por fin había conocido a alguien que la amaba tan profundamente. Una vida nueva y preciosa que había anhelado en su existencia pasada la había encontrado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejarlo todo y hundirse como espuma en la nada? De verdad no había motivo. Abrumada, Lorena abrazó a Miguel con todas sus fuerzas, y por un momento él pareció sorprendido, pero luego la abrazó con la misma firmeza y su pecho se hinchó a punto de estallar, porque los brazos del hombre que amaba estaban desgarradoramente llenos de amor. No te preocupes, no lo haré más. No puedo morir así ahora. Para su sorpresa, él parecía ya saber la razón. Estás embarazada. Miguel soltó las palabras con resignación, como si deseara que el diagnóstico fuera erróneo, que Natalie se equivocó, que Lorena no dejó que el cabrón la tocara, pero en sus oídos solo resonaron el eco de los gemidos y gritos lastimosos en el monasterio de Soto. El recuerdo por sí solo pintaba su visión de rojo, pero lo más triste era que el pasado parecía volver a repetirse. Ese cabrón se atrevió otra vez. Lorena, sin entenderlo, hizo eco a sus palabras, pero Miguel tuvo que morderse la lengua. Al parecer, ni siquiera Alejandro había tenido el valor de revelarle esa verdad, que Lorena no tenía idea de la otra vida que había quedado destruida cuando ella tomó su decisión. Cuando salieron del almacén, el sol ya pintaba el cielo de naranjas y ahora ambos se encontraban en un carruaje que los llevaba de regreso. El silencio llenaba la cabina y fue Lorena quien rompió preguntándole a Miguel si seguía molesto. De hecho, él no había dicho mucho después de que ella mencionó al bebé. ¿Es por el bebé? No es eso. Realmente no me importa de quién es. Lo único que debes saber es que no tengo intenciones de perderte otra vez. Lorena soltó una risa entrecortada. ¿Qué tipo de reacción tendría él si ella le dijera que el bebé era suyo? Pero temía que él se descontrolara y terminara haciendo una locura. Probablemente hasta la secuestraría, y no podía permitir eso. No cuando tenía planes de regresar a la finca de Levantes. Por supuesto, Miguel no se tomó muy bien esa noticia. Su cara parecía decir: ¿quieres volverme loco? Pero lo cierto era que si Lorena desaparecía de la nada, Alejandro iría a Motrel y arrastraría el ejército del reino hasta allí. Por eso primero tenía que arreglar las cosas. Pronto descubrirá que estás vivo, así que se volverá más loco. Prométeme que no harás nada. Miguel solo le lanzó una mirada sesgada. Él todavía pensaba que no había razón para que Lorena tuviera que seguir viviendo en la casa del duque por eso. ¿No confías en mí? Por supuesto que confío en ti. En quien no confío es en ese maldito bastardo. A Lorena no le gustaba despertar ese tipo de inquietud en Miguel. Por eso, antes de que él pudiera fruncir el ceño, ella soltó de golpe: no he dormido con él desde que regresé. El único hombre con el que me acosté fue contigo, nadie más. Eres el único hombre al que me entregaré voluntariamente en esta vida, Miguel.
Entonces, el niño... Cuanto más hablaba él, más se le sonrojaban las mejillas a ella, como dos preciosos melocotones maduros. A Miguel se le escapó un breve gemido. Su frente, no, toda su cara ardió. Y solo para que lo sepas, el doctor me pidió que la próxima vez vaya con el padre del bebé, agregó ella. Desde el sendero de fuera se oyó el sonido de extraños, y justo cuando Miguel abrió la boca para decir algo, el cochero les avisó que habían llegado al destino de Lorena. Ella se levantó y salió del coche, pero antes se giró y soltó: en verdad me gustas mucho, así que no dudes de esto, Miguel. Y después de eso simplemente desapareció mezclándose entre la gente. Miguel gimió brevemente de nuevo, su cara ardía. Esa torpe confesión hizo que su corazón latiera descontroladamente, un reflejo involuntario contra el que no podía hacer nada. Esa mujer realmente quiere volverme loco. Y como si no fuera suficiente ser guapa o adorable, parecía decidida a derretirlo por completo. Joaquín siguió lanzando sus regaños, pero al darse cuenta de que su temperamento se había enfriado respecto a hace unas horas, sus regaños se volvieron más atrevidos. Todo ha ido perfectamente hasta ahora. El duque ya ha ordenado a los alguaciles que te capturen. Tampoco hay pocos testigos, pero mañana tu cara bonita estará en todos los periódicos. Basta, Natalie. Ve a la mansión del duque ahora mismo. La mujer lo miró confundida, pero Miguel no tardó en exponer sus motivos. Al ser ella la mejor doctora de Bellacarosa, Alejandro jamás dudaría de sus palabras y le decía que Lorena estaba enferma, lo suficientemente indispuesta como para necesitar descanso absoluto. De ese modo la dejaría en paz por esta noche. Natalie todavía no había revelado el embarazo de Lorena, y Miguel no tenía la menor intención de ver a Alejandro sonreír triunfante, reclamando a su hijo como propio. Dejar que Lorena regresara a la mansión había sido únicamente una concesión. ¿Sentarse en silencio a esperar? Eso era una estupidez. Además, Miguel no había mostrado la cara en la calle por pura imprudencia. Había decenas de formas de desviar la atención de Alejandro Levantes. La única razón por la que Lorena insistía en quedarse en esa casa era porque no confiaba en él. De principio a fin, la postura de Miguel había sido firme, pero a ella le aterraba que se enfrentara al duque. Ella apenas había visto sus cicatrices de quemaduras en sus hombros, pero había algo que Lorena Klein no sabía. Joaquín, busca a un periodista. Hay una historia que quiero que publiquen. Alejandro Levantes no era el único loco en este mundo. Joaquín tomó los documentos que Miguel le tendía y la mandíbula se le desencajó al leer tan solo las primeras líneas. Miguel Herbatos, hijo de Adriana y el cardenal Márquez, un republicano hasta los huesos. Ese sería el titular de los periódicos de mañana. Después de todo, si vas a hacer arder el mundo, más vale hacerlo en grande, ¿verdad? Cuando Lorena regresó a la mansión del duque, Alejandro no estaba allí. Todo indicaba que seguía buscándola tras haberla perdido de vista horas atrás. En su lugar, varios agentes de Bellacarosa custodiaban la entrada. Uno de ellos incluso se atrevió a interrogarla sobre el marqués Herbatos, pues múltiples testigos afirmaban haberla visto en su compañía. Sin embargo, Lorena solo les dedicó su faceta más arrogante y se negó a responder, plenamente consciente de que no estaba obligada a darles explicaciones. Luego pasó de largo junto a los oficiales y subió directamente a su habitación. Sabía que pronto su regreso sería informado, por lo que la llegada de Alejandro era solo cuestión de tiempo. Tras tomar un baño, pronto el pasillo se llenó de pasos apresurados y la puerta se abrió de golpe. Era Alejandro. La respiración del intruso era entrecortada. ¿Qué haría? ¿La amenazaría? ¿Otra vez la culparía? Pero las suposiciones de Lorena resultaron erróneas. Alejandro no se le acercó de inmediato, y las palabras que Lorena había preparado de antemano fueron inútiles. Durante un rato, solo intercambiaron una mirada sin sentido. Hablaremos mañana. Descansa esta noche. Oh, inesperado. Y Lorena se encontró desconcertada. ¿Por qué no la estaba cuestionando? La razón pronto apareció en la puerta. Era Natalie, la doctora que le había examinado no hacía mucho, y con unas últimas palabras Alejandro se marchó. Natalie dio un paso adelante y le entregó un fardo de medicinas. Lorena frunció el ceño, pero entonces la mujer se le acercó y le susurró que eran medicamentos que no afectarían al feto, solo servían para aliviar cualquier náusea matutina futura. Después le confesó que le había dicho al duque que ella sufría de depresión severa por estrés postraumático, lo que podría desencadenar hiperventilación y convulsiones, así que debería evitar palabras duras, comportamientos violentos o cualquier cosa que pudiera provocarla. Solo así la tensión se disipó cuando Lorena se dio cuenta que Natalie era una republicana más encubierta enviada por Miguel.
Alejandro no había pegado ojo desde el momento en que supo que Lorena había estado con Miguel Herbatos entre la multitud de esa estación. Sí, se había vuelto loco. Aún así, la advertencia de la doctora se aferraba a un último vestigio de razón. Un estado de estrés extremo debido a un trastorno postraumático. Alejandro no era ajeno a eso, pero escuchar la confirmación de la boca de un médico tenía un peso completamente distinto. Y en resumen, era una advertencia para que se contuviera, porque su propia existencia era el problema. Pensaba que Lorena había elegido vivir, que nunca volvería a tomar esa estúpida decisión de antes. Había asumido que estaba bien porque, a diferencia del pasado, no tenía nada que perder. Pero si esa suposición era errónea, sus pensamientos vagaban por un laberinto y seguían volviendo al principio, para bien o para mal, mientras sus emociones se desviaban. El impulso asesino hacia el supuestamente muerto Miguel Herbatos fue relegado al fondo de su mente. Ese malnacido había reaparecido entre la multitud como si no le temiera nada. No era una simple superioridad por haber tomado a su mujer. Era como si quisiera dar a entender que sabía exactamente por qué pasado había pasado Alejandro. Como si dijera que conocía cada pecado sucio que había cometido. Un hombre conoce a otro hombre instintivamente y Alejandro sintió que el aura del marqués había cambiado por completo respecto a antes. ¿Cómo había recuperado de repente sus recuerdos? Nadie aparte de él y Lorena recordaban sus vidas anteriores. Pero ¿de qué servían la lógica y el contexto ahora cuando esta vida misma era irreal y contradictoria? Si Miguel Herbatos recordaba el pasado, implicaba mucho. Fuera cual fuera el final que ese hombre hubiera encontrado, una cosa era segura. Había vivido al menos un día más que él, y Alejandro supo entonces que el arma que sostenía se le había resbalado de la mano. Pero eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados, no. En cuanto vio al marqués, Alejandro ordenó a su ayudante a que telegrafiara a Motrel. Para la próxima semana llegaría el ejército del reino y los caballeros sagrados del papado, y los republicanos de Bellacarosa serían desenterrados como papas, uno tras otro. Alejandro no era ignorante de los círculos en los que Lorena se había estado moviendo desde que llegó a Bellacarosa, pero eso era para más tarde. Ahora mismo otro pensamiento le carcomía la mente como una rata. ¿Qué le había contado ese hombre a Lorena? ¿Había murmurado sobre lo que pasó después de que ella muriera? ¿Habría hablado del niño que ella llevaba en su vida pasada? Alejandro se obligó a mantener la calma, porque sea como fuera, Lorena había regresado a la mansión. Ella había vuelto a él, y eso era suficiente por ahora. Y al día siguiente, justo a la hora del desayuno, finalmente la encaró. ¿Dónde estabas ayer? Pero la mentira fluyó con demasiada facilidad de los labios de esa mujer. Me topé con un amigo al que no veía hace mucho. Dimos un pequeño paseo por el sendero detrás de la estación. ¿Hay algún problema? ¿Te refieres al marqués Herbatos? La voz que escapó de sus labios no estaba mal. Los ojos de Lorena se alzaron fríos y agudos, y Alejandro intentó mantener la conversación equilibrada. No te estoy amenazando. No estoy enfadado. Solo tengo curiosidad. ¿Curiosidad de qué? De si sabías que estaba vivo. Y si no, ¿desde cuándo? Pero antes de completar sus palabras, un fuerte ruido estalló fuera de la ventana. Alejandro se levantó de golpe, caminó hacia la ventana y casi al mismo tiempo que miró afuera, alguien llamó a la puerta del salón. Era un sirviente con un mensaje urgente y Lorena intuyó que había ocurrido algo más allá del sentido común. El marqués Herbatos solicita audiencia. ¿Cuáles son sus órdenes? Lorena sintió como si la hubieran golpeado inesperadamente en la cabeza. Aturdida y sin palabras, se levantó y corrió hacia la ventana. Desde los grandes cristales podía ver toda la vista desde el jardín delantero de la mansión hasta la puerta principal. El perfil de Alejandro, fijo en la escena exterior, se había endurecido con una severidad aterradora. El silencio, como una grieta en un cristal, pronto se rompió. Alejandro soltó una risa contenida y sin aliento. ¿Solicitar una audiencia? ¿Se podría siquiera describir ese comportamiento con una palabra tan refinada como petición? Afuera, la escena en la puerta principal era aún más irreal que ver al hombre en la estación ayer. Su cabello captando la luz de la mañana en un tono casi dorado, una camisa ligera abierta en los primeros botones del cuello. Alzando la barbilla, Miguel Herbatos recorrió la mansión con la mirada y cuando vio a Lorena pegada a la ventana, entrecerró los ojos en una sonrisa. Buenos días, Lorena. ¡Ay, el caos! Estaba por comenzar. ¿Te está gustando esta historia? Más vale que sí. Ya lo escucharon. Si es así, no olviden en dejar un like o un comentario. Después de todo, no cuesta nada complacernos un poco, ¿verdad?
Vamos, no seas tímida. Prometo que no te vas a arrepentir. Pero no te confíes, porque no importa dónde intentes huir cuando termine el capítulo, al final siempre volverás a mí.